A las 00:15 horas del 12 de agosto de 1942, el capitán Rafael Menéndez observaba desde el puente del Santiago de Cuba una oscuridad absoluta que se extendía sobre el Caribe. No había luna, no había radar, no había escolta. Solo el rumor constante de los motores diésel y el conocimiento de que, en algún lugar bajo esas aguas negras, los lobos de acero del Tercer Reich esperaban. En las bodegas bajo sus pies, 5.000 toneladas de azúcar cubano destinadas al frente europeo. Lo que Menéndez no sabía es que le quedaban exactamente 47 minutos de vida y que su barco estaba a punto de convertirse en una estadística que el mundo olvidaría deliberadamente. Mientras los historiadores escriben épicas sobre Normandía, Midway y Stalingrado, existe un teatro de guerra que desapareció de los libros. El cementerio líquido entre La Habana y Nueva York, donde 42 barcos mercantes cubanos transportaron 2 millones de toneladas del recurso más estratégico de la guerra. No era solo azúcar para endulzar el café de los soldados. Era nitroglicerina para torpedos, glucosa para transfusiones de sangre en combate, y la diferencia calórica que mantuvo a 500.000 hombres combatiendo durante 3 años. El almirante Samuel Morrison, historiador naval oficial estadounidense, lo diría sin rodeos. Cuba fue el aliado más útil de Estados Unidos después de Canadá. Pero cuando terminó la guerra, cuando se erigieron monumentos y se entregaron pensiones, los nombres de 75 marineros cubanos muertos permanecieron enterrados en archivos navales que nadie consultaría jamás. 6 barcos hundidos, 75 vidas perdidas, 399.000 millas navegadas sin protección real. A las 00:15 horas del 5 de agosto de 1942, el capitán Ernesto Vidal permanecía de pie en su oficina del puerto de La Habana, estudiando un documento clasificado que acababa de recibir del Ministerio de Marina. Las cifras que leía eran tan extraordinarias que tuvo que releerlas 3 veces para asegurarse de que no había un error tipográfico. Cuba había exportado 1.200.000 toneladas de azúcar en los últimos 12 meses, y el alto mando aliado acababa de solicitar duplicar esa cantidad para el año siguiente. Lo que Vidal no comprendía todavía era por qué un cristal blanco que endulzaba el café se había convertido en la obsesión de generales, almirantes y estrategas en Washington y Londres. La respuesta estaba escrita en los informes técnicos del Pentágono, que circulaban entre los oficiales de enlace estadounidenses destacados en La Habana. El azúcar no era simplemente un alimento, era el componente base para fabricar nitroglicerina, el explosivo líquido más estable y potente disponible para la industria bélica aliada. Cada torpedo que salía de las fábricas de Connecticut, cada bomba de 500 libras que caía sobre las ciudades alemanas, cada granada de artillería que destrozaba búnkers en el Pacífico, contenía derivados de sacarosa procesada en refinerías estadounidenses alimentadas por azúcar cubano. Los químicos militares habían descubierto que la sacarosa, cuando se combinaba con ácido nítrico en proporciones específicas, producía nitroglicerina con un rendimiento superior al obtenido mediante glicerina animal, y el proceso era más rápido, más barato y más predecible. Pero la dimensión explosiva del azúcar era solo una fracción de su valor estratégico. En los campos de batalla de Europa y el Pacífico, los médicos militares enfrentaban una crisis que amenazaba con colapsar todo el sistema de evacuación de heridos, la falta de plasma sanguíneo y soluciones intravenosas. La glucosa derivada del azúcar de caña se había convertido en el componente esencial de las transfusiones de emergencia en combate. Cada bolsa de suero glucosado que mantenía vivo a un soldado mientras era evacuado desde una playa de desembarco hasta un hospital de campaña contenía azúcar procesado. Los registros médicos del Cuerpo de Sanidad Militar estadounidense documentaban que el 82% de los heridos graves que sobrevivían a las primeras 24 horas después del trauma recibían infusiones de glucosa como primera intervención médica. Sin azúcar cubano, esa cadena de supervivencia se rompía. Y luego estaba la matemática brutal de la alimentación de guerra. Un soldado en combate activo consumía entre 1.500 y 5.000 calorías diarias, casi el doble que un trabajador civil. Las raciones militares aliadas estaban diseñadas en torno a un principio simple: máxima energía en mínimo peso. El azúcar proporcionaba 3.9 calorías por gramo, una densidad energética superada solo por las grasas puras, pero con una ventaja decisiva:
No se descomponía bajo condiciones extremas de temperatura y humedad. Las famosas raciones K estadounidenses, las raciones diarias operacionales británicas y hasta las raciones de emergencia soviéticas contenían entre 100 y 150 gramos de azúcar por paquete. Los nutricionistas militares habían calculado que alimentar a 500.000 soldados durante 3 años requería exactamente 1.900.000 toneladas de azúcar refinado. Cuba estaba produciendo esa cantidad y más. En 1940, cuando Francia cayó y Gran Bretaña quedó aislada, Cuba era el mayor productor mundial de azúcar de caña, controlando el 38% del mercado global. Las plantaciones cubanas se extendían a lo largo de 110.000 kilómetros cuadrados de tierra cultivable, empleaban a 400.000 trabajadores durante la zafra y producían un cristal de pureza tan alta que los refinadores estadounidenses lo preferían sobre cualquier otra fuente, incluyendo las plantaciones de Luisiana y Hawái. Cuando Estados Unidos entró en guerra en diciembre de 1941, el Departamento de Agricultura clasificó inmediatamente el azúcar cubano como material estratégico clase 1, la misma categoría reservada para el petróleo, el acero y el caucho. Las plantaciones cubanas no eran simplemente campos agrícolas, eran arsenales, pero existía un problema geográfico que transformaba la ventaja cubana en una pesadilla logística. Cada tonelada de azúcar producida en los ingenios de Matanzas, Camagüey o Oriente tenía que cruzar 1.200 millas náuticas de océano abierto antes de llegar a los puertos de refinación en Nueva York, Filadelfia o Baltimore. Y esas aguas, el corredor marítimo entre La Habana y la costa este estadounidense, se habían convertido en el cementerio preferido de los submarinos alemanes. El alto mando de la Kriegsmarine había identificado la ruta del azúcar como un punto de estrangulamiento crítico en la cadena de suministro aliada. Los U-boats operaban con órdenes explícitas. Hundir cualquier barco que transportara azúcar cubano era equivalente a destruir una fábrica de municiones. El capitán Vidal conocía esas estadísticas mejor que nadie. Como jefe de operaciones de la compañía naviera García, era responsable de coordinar los movimientos de 6 barcos mercantes, cubanos que realizaban la ruta La Habana-Nueva York cada 3 semanas. Sus barcos navegaban con bodegas repletas de azúcar embolsado, sin radar, sin sonar, sin sistemas de detección submarina de ningún tipo. La protección que recibían era irregular en el mejor de los casos. Escoltas de cazasubmarinos estadounidenses que los acompañaban durante las primeras 50 millas náuticas desde La Habana, y luego nada excepto suerte y oscuridad hasta que entraban en aguas patrulladas cerca de Cayo Hueso. Los marineros cubanos habían comenzado a llamar a ese trayecto el pasaje de la muerte. Lo que hacía la situación aún más irónica era que los propios marineros cubanos eran civiles. No pertenecían a ninguna rama militar, no habían recibido entrenamiento de combate, no portaban armas excepto algunos pocos barcos que llevaban guardias armados estadounidenses a bordo. Eran trabajadores del mar, hombres de 20, 30, 50 años que habían pasado sus vidas transportando carga comercial entre puertos caribeños. Ahora navegaban hacia zonas de guerra activa sin el estatus, la protección ni el reconocimiento que recibían los marineros militares. Si un destructor de la Marina de Guerra estadounidense era hundido, las familias recibían pensiones militares, condecoraciones póstumas y honores estatales. Si un barco mercante cubano desaparecía bajo un torpedo alemán, las viudas recibían una carta formal de pésame y nada más. Vidal dobló el documento clasificado y lo guardó en su caja fuerte. En 3 horas, el Santiago de Cuba zarparía con 5.180 toneladas de azúcar refinado. El Manzanillo lo seguiría 6 horas después con una carga similar. Ambos capitanes habían recibido la misma instrucción: navegar sin luces, mantener silencio de radio absoluto excepto en emergencias, y confiar en que los U-boats estuvieran cazando en otro sector del Caribe esa noche. Era una estrategia que dependía enteramente de la probabilidad estadística y de la inmensidad del océano. Hasta ahora había funcionado. Los barcos de García habían completado 17 viajes sin incidentes, pero Vidal había estudiado suficiente historia naval para saber que la suerte, eventualmente, siempre se agota.
Lo que ninguno de ellos sabía esa madrugada de agosto era que el comandante Georg Statz, capitán del U-508, había recibido inteligencia de un agente alemán infiltrado en el puerto de La Habana. Statz conocía el horario exacto de salida del Santiago de Cuba, conocía su ruta, conocía su velocidad de crucero, y había posicionado su submarino en el punto exacto donde la escolta estadounidense se retiraría. El azúcar cubano que alimentaba la máquina de guerra aliada estaba a punto de costarle 75 vidas a marineros que nunca serían llamados héroes. No dejes que sus historias se pierdan en la oscuridad. Suscríbete a Héroes Olvidados y únete a miles de personas que honran a las almas valientes que la historia olvidó. Nuevos episodios cada semana, más contenido exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar. En el registro oficial del Ministerio de Marina cubano de 1942 aparecían listados exactamente 42 barcos mercantes con bandera nacional autorizados para operaciones de carga internacional. Eran buques construidos entre 1920 y 1938, con tonelajes que variaban entre las 1.500 y las 8.000 toneladas de desplazamiento. Sus nombres evocaban la geografía y la historia de la isla: Santiago de Cuba, Manzanillo, Mambí, Libertad, Camagüey, Matanzas. No eran buques de guerra, no llevaban cañones excepto algunos montajes defensivos de calibre pequeño instalados apresuradamente después de Pearl Harbor, y sus cascos de acero remachado nunca fueron diseños para resistir el impacto de un torpedo alemán de 540 kilogramos de tritonal. La tripulación total de esta flota mercante ascendía a 15.342 hombres, según los archivos de la Oficina de Registro de 1900. Marineros del puerto de La Habana. Eran cubanos de todas las provincias, pescadores de Pinar del Río, reconvertidos en marineros de alta mar, estibadores de Cienfuegos ascendidos a oficiales de cubierta, mecánicos de ingenios azucareros que ahora mantenían motores diésel de 3.000 caballos de fuerza funcionando en medio del Atlántico. La edad promedio era 32 años. El salario promedio era 120 pesos cubanos al mes, aproximadamente el doble de lo que ganaba un trabajador industrial en La Habana. Pero esa prima salarial tenía una razón matemática. La tasa de mortalidad de los marineros mercantes en el Caribe durante 1942 era del 0.3%, 17 veces superior a la tasa de mortalidad de trabajadores en tierra. Lo que convertía esta situación en particularmente letal era la ausencia total de tecnología de detección submarina en los barcos cubanos. Ninguno de los 42 buques mercantes estaba equipado con radar. Ninguno tenía sonar o hidrófonos para detectar submarinos sumergidos. Ninguno disponía de sistemas de comunicación cifrada que impidieran al enemigo interceptar sus transmisiones de radio. Los capitanes navegaban usando técnicas que habrían sido familiares para marineros del siglo XIX: cronómetros mecánicos, sextantes para navegación celestial, cartas náuticas actualizadas manualmente y la experiencia acumulada de décadas navegando las mismas rutas. Cuando un U-boat alemán, equipado con periscopio Zeiss, torpedos acústicos guiados y sistemas de escucha submarina, detectaba a un mercante cubano, la asimetría tecnológica era tan brutal como enviar infantes con mosquetes contra ametralladoras. La protección que la Marina de Guerra estadounidense proporcionaba a estos convoyes era irregular y dependía enteramente de la disponibilidad de cazasubmarinos y destructores en un teatro de operaciones que se extendía desde Terranova hasta Brasil. El protocolo estándar establecía que los barcos mercantes cubanos que salían de La Habana recibían escolta de 1 o 2 cazasubmarinos clase PC durante las primeras 50 a 70 millas náuticas, hasta alcanzar aguas profundas más allá de la plataforma continental. A partir de ese punto, navegaban solos hasta encontrarse con el convoy estadounidense que se formaba cerca de Cayo Hueso o directamente en aguas cercanas a Miami. Ese segmento intermedio, aproximadamente 200 millas náuticas de océano abierto, era conocido entre los marineros cubanos como la Zona Negra, sin escolta, sin patrullas aéreas, sin ayuda posible si algo salía mal. Los registros del Comando de la Frontera del Mar del Caribe, la división de la Marina estadounidense responsable de proteger las rutas marítimas en el Golfo de México y el Caribe, revelan la magnitud del desafío logístico.
Entre enero de 1942 y diciembre de 1940 los U-boats alemanes hundieron 397 barcos mercantes en aguas del Caribe y el Golfo de México. La densidad de ataques era tan alta que los estrategas navales estadounidenses comenzaron a referirse a este período como la Segunda Batalla Feliz, desde la perspectiva alemana. Los comandantes de submarinos germanos operaban con tanta impunidad que algunos buques fueron hundidos a la vista de las costas de Florida, con testigos civiles observando las explosiones desde las playas. Para los marineros cubanos, esta realidad se traducía en un terror constante y calculable. Un testimonio registrado por el sobreviviente Ramón Pérez Alonso, segundo oficial, del barco Tuinucú, describe la experiencia con precisión quirúrgica. Durante las travesías nocturnas, cuando los barcos navegaban con todas las luces apagadas para evitar ser detectados, los marineros en cubierta escrutaban el horizonte buscando la estela fosforescente que dejaba un periscopio al romper la superficie. Si detectaban esa línea brillante acercándose, sabían que tenían aproximadamente 30 segundos entre el momento del avistamiento y el impacto del torpedo. 30 segundos para alertar al resto de la tripulación, 30 segundos para intentar maniobras evasivas con un barco que necesitaba 3 minutos completos para cambiar significativamente de rumbo, 30 segundos para aceptar que probablemente morirían en los próximos 5 minutos. Y sin embargo, estos hombres seguían navegando. Viaje tras viaje, carga tras carga, atravesando las mismas aguas donde habían visto hundirse a barcos compañeros, donde conocían a marineros que no regresaron, donde las probabilidades matemáticas sugerían que eventualmente su nombre aparecería en la lista de bajas. La pregunta que los oficiales navales estadounidenses hacían frecuentemente era simple: ¿por qué? ¿Por qué estos civiles cubanos, que podían trabajar en tierra con salarios decentes y riesgo cero, elegían repetidamente subir a barcos obsoletos y navegar hacia zonas de guerra activa? Las respuestas variaban según el marinero, pero existía un denominador común registrado en las entrevistas que la Oficina de Información de Guerra estadounidense realizó en 1943. Los marineros cubanos entendían, con una claridad que a menudo sorprendía a los entrevistadores, que estaban participando en algo históricamente significativo. Sabían que el azúcar en sus bodegas alimentaba ejércitos, fabricaba explosivos, salvaba vidas en hospitales de campaña. Sabían que si ellos dejaban de navegar, la cadena de suministro aliada se fracturaba. Y existía un orgullo profesional profundo en ser los hombres que mantenían esa cadena funcionando, independientemente del costo personal. Ese sentido de misión recibió validación oficial en 1946, cuando el almirante Samuel Eliot Morison, historiador naval oficial de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, publicó su análisis exhaustivo de las operaciones navales aliadas. En el volumen dedicado a la Batalla del Atlántico, Morison escribió una evaluación que sorprendió a muchos lectores estadounidenses. Cuba había sido el aliado más útil de Estados Unidos después de Canadá. No Gran Bretaña, no la Unión Soviética, no México. Cuba. Un país de 7 millones de habitantes con una marina mercante modesta, había entregado recursos tan críticos y en cantidades tan masivas que Morison consideró su contribución comparable a la del gigante industrial canadiense. Pero esa valoración histórica llegó demasiado tarde para los 75 marineros cubanos que murieron entre agosto de 1942 y febrero de 1941. Llegó demasiado tarde para las viudas que nunca recibieron pensiones de guerra, porque sus esposos eran técnicamente civiles, no personal militar. Llegó demasiado tarde para los niños que crecieron sin padres y sin el reconocimiento oficial de que esos padres habían muerto sirviendo a una causa aliada. El estatus civil de los marineros mercantes creó una laguna burocrática devastadora. Murieron en guerra, pero no fueron reconocidos como bajas de guerra. Transportaron material estratégico militar, pero no fueron clasificados como personal militar. Enfrentaron los mismos U-boats que atacaban destructores estadounidenses, pero sus nombres no aparecieron en monumentos de guerra. La comparación con los famosos Liberty Ships estadounidenses hace esta injusticia aún más evidente.
los Estados Unidos construyeron 2.710 Liberty Ships entre 1941 y 1945, buques mercantes producidos en masa específicamente para transportar carga de guerra. Cuando un Liberty Ship era hundido, los marineros estadounidenses a bordo recibían reconocimiento completo como personal de guerra. Sus familias recibían beneficios del Departamento de Veteranos de Guerra, y sus nombres se inscribían en registros oficiales de honor. Los marineros cubanos realizaban exactamente el mismo trabajo, enfrentaban exactamente los mismos peligros y transportaban carga igualmente crítica, pero navegaban bajo una bandera diferente, y esa diferencia geográfica determinó que serían olvidados. La flota mercante cubana transportó 2 millones de toneladas de azúcar durante los años de guerra, completando aproximadamente 1.200 viajes entre La Habana y puertos estadounidenses. Eso equivale a 399.000 millas náuticas navegadas en zona de combate, suficiente distancia para circunnavegar la Tierra 16 veces. Rescataron 221 náufragos de barcos aliados hundidos. Entregaron su carga en el 98% de los viajes iniciados, una tasa de éxito logístico que la Marina de Guerra estadounidense consideraba ejemplar. E hicieron todo esto sabiendo que la historia probablemente los olvidaría, que no habría monumentos con sus nombres, que sus sacrificios desaparecerían en notas al pie de libros de historia que nadie leería. La flota olvidada cumplió su misión. El mundo simplemente decidió no recordarlo. A las 2:45 de la madrugada del 12 de agosto de 1942, el capitán Rafael Menéndez ordenó apagar todas las luces de navegación del Santiago de Cuba. El barco se encontraba a 37 millas náuticas al noroeste de La Habana, navegando a 11 nudos en aguas completamente calmas. La luna nueva garantizaba oscuridad total, condición que los manuales de navegación en tiempo de guerra clasificaban como óptima para evadir detección submarina. Lo que Menéndez no sabía era que a 800 metros de distancia, a 14 metros bajo la superficie, el comandante Georg Stats del U-508 había estado siguiendo la silueta del mercante cubano durante los últimos 40 minutos a través de su periscopio Zeiss, equipado con óptica de visión nocturna. Stats era un veterano con 17 barcos hundidos en su historial operacional. Había operado en el Atlántico Norte, había participado en ataques de manada contra convoyes británicos, y había desarrollado una metodología de ataque tan eficiente que sus superiores en el alto mando de submarinos lo consideraban uno de los comandantes más letales de la Kriegsmarine. Su técnica preferida era el ataque superficial nocturno. Mantener el submarino apenas sumergido, acercarse hasta una distancia de entre 500 y 800 metros y disparar una salva de 2 torpedos con un intervalo de 30 segundos entre cada disparo. Esta táctica maximizaba la probabilidad de impacto y minimizaba las posibilidades de que la tripulación del barco objetivo tuviera tiempo suficiente para reaccionar después del primer torpedo. Stats había perfeccionado este método hasta convertirlo en una rutina casi administrativa. Identificar objetivo, calcular vector de intercepción, disparar, observar hundimiento, reportar a base, continuar patrulla. Pero esa noche del 12 de agosto había una variable adicional que convertiría este ataque en el más mortífero contra barcos cubanos en toda la guerra. A 6 millas náuticas detrás del Santiago de Cuba navegaba el Manzanillo, siguiendo exactamente la misma ruta, con 6 horas de diferencia, según el plan de navegación coordinado por la compañía naviera García. El sistema de convoyes escalonados era una práctica común entre las navieras cubanas. En lugar de agrupar múltiples barcos en un convoy simultáneo, que requería coordinación compleja y velocidad uniforme, los capitanes salían en secuencia desde el mismo puerto, siguiendo la misma derrota hacia el mismo destino. Este método simplificaba la logística, pero creaba un patrón predecible que los comandantes alemanes habían aprendido a explotar. Si un submarino detectaba y hundía un barco cubano, simplemente tenía que esperar en la misma posición. Existía una probabilidad alta de que otro mercante apareciera, siguiendo exactamente la misma ruta en las horas siguientes. La inteligencia alemana, en La Habana,
había proporcionado a Stats información precisa sobre los horarios de salida y las rutas de ambos barcos. El agente responsable, un ciudadano español simpatizante del Eje, empleado como agente de aduanas en el puerto habanero, había transmitido mediante código cifrado los detalles completos del convoy: tonelaje de carga, velocidad estimada, número de tripulantes y el dato crítico de que ninguno de los dos barcos llevaba guardias armados a bordo. Para Stats, esto significaba que podía realizar el ataque desde superficie después del primer impacto, observar el hundimiento con total tranquilidad y permanecer en posición para interceptar al segundo barco sin riesgo de fuego defensivo. La operación que estaba a punto de ejecutar era técnicamente un tiro al blanco con objetivos desarmados en aguas internacionales. A las 3:12, Stats ordenó disparar el torpedo número 1 desde el tubo de proa a babor. El proyectil G-7A, cargado con 280 kilogramos de explosivo hexanita, salió del tubo a 40 nudos, dirigiéndose hacia el punto medio del casco del Santiago de Cuba. El tiempo de recorrido fue de 52 segundos. Durante ese minuto, el vigía cubano de proa, un marinero de nombre Francisco Sosa, de 22 años de edad, estaba mirando directamente hacia la dirección de donde venía el torpedo, pero no pudo verlo en la oscuridad absoluta. El sistema de estelas fosforescentes, que a veces delataban la trayectoria de un torpedo, solo era visible en aguas con alta concentración de plancton bioluminiscente, condición que no se daba esa noche en esa región del estrecho de Florida. El impacto ocurrió exactamente en el compartimento de carga número 2, 15 metros por detrás de la proa. La explosión de 280 kilogramos de hexanita detonando contra un casco de acero de 19 milímetros de espesor produjo un efecto devastador. La onda expansiva abrió un boquete de aproximadamente 7 metros de diámetro en el costado de babor del barco, fracturando simultáneamente 3 mamparos internos. El agua del mar comenzó a entrar a la bodega de carga a una velocidad estimada de 200 metros cúbicos por minuto, peso que el barco no podía compensar mediante ningún sistema de bombeo. Los sacos de azúcar almacenados en esa bodega, cada uno pesando 50 kilogramos, absorbieron agua instantáneamente, incrementando su peso hasta en un 40% y acelerando el hundimiento. Francisco Sosa, el vigía que había estado mirando hacia el mar momentos antes del impacto, murió instantáneamente en la explosión. Su cuerpo nunca fue recuperado. El capitán Menéndez alcanzó a ordenar abandono de barco y a transmitir una señal de socorro antes de que el sistema eléctrico completo fallara. La secuencia desde el impacto del torpedo hasta el momento en que el barco se inclinó más allá del punto de recuperación fue de aproximadamente 6 minutos. Para una tripulación de 63 hombres, eso significaba menos de 10 segundos por persona para alcanzar la cubierta principal, localizar un bote salvavidas o un chaleco flotador y lanzarse al agua. Los botes salvavidas del costado de babor, el lado del impacto, estaban inservibles debido a la inclinación extrema del barco. Solo los 2 botes de estribor pudieron ser arriados, y uno de ellos volcó durante el descenso arrojando a 14 hombres al agua. Desde el puente del U-508, ahora completamente emerso en superficie, Stats observaba el hundimiento a través de sus binoculares. Los registros de su diario de patrulla, recuperados después de la guerra, cuando el U-508 fue hundido por fuerzas estadounidenses frente a las costas de Brasil en 1943, describen la escena con precisión clínica. El Santiago de Cuba se hundió de proa primero, con la popa elevándose hasta alcanzar un ángulo de aproximadamente 60 grados antes de deslizarse bajo el agua. El tiempo total desde el impacto hasta la desaparición completa fue de 11 minutos. Stats contabilizó aproximadamente 30 hombres en el agua, algunos en botes salvavidas, otros aferrándose a restos flotantes, y luego ordenó a su tripulación permanecer en posición de espera. El siguiente barco cubano aparecería en aproximadamente 5 horas. Lo que ocurrió durante esas 5 horas de espera fue documentado posteriormente por los sobrevivientes del Santiago de Cuba. Los marineros en el agua podían ver claramente la silueta del submarino alemán flotando en superficie a menos de medio kilómetro de distancia. Stats
No hizo ningún intento de acercarse a los náufragos. No ofreció asistencia. No les disparó. Simplemente los observó. Esta conducta era técnicamente conforme al derecho marítimo de guerra. Los comandantes de submarinos no tenían obligación legal de rescatar náufragos de barcos enemigos o de países aliados del enemigo, y de hecho las regulaciones alemanas prohibían tales rescates porque ponían en riesgo al submarino. Pero para los hombres flotando en agua a 26 grados centígrados, algunos heridos, algunos en shock, todos conscientes de que el submarino seguía allí, la experiencia fue psicológicamente devastadora. A las 8:30 de la mañana, el Manzanillo apareció en el horizonte siguiendo exactamente la ruta prevista. Su capitán, Esteban Cardona, no había recibido la señal de socorro del Santiago de Cuba, porque su receptor de radio estaba sintonizado en una frecuencia diferente durante las horas diurnas según el protocolo estándar de comunicaciones. No tenía forma de saber que estaba navegando directamente hacia la posición de un U-boat que había estado esperándolo durante 5 horas. Los sobrevivientes del Santiago de Cuba, todavía visibles en sus botes salvavidas a menos de 2 kilómetros de distancia, intentaron señalar al barco que se aproximaba agitando camisas y gritando. Pero la distancia y el ruido de los motores del Manzanillo hicieron imposible cualquier advertencia efectiva. Stats disparó 2 torpedos en salva rápida. El primero impactó el compartimento de máquinas del Manzanillo, matando instantáneamente a los 8 hombres que trabajaban en la sala de calderas. El segundo torpedo, disparado 30 segundos después, falló por aproximadamente 20 metros, pasando por debajo de la quilla del barco. Pero un solo torpedo en la sala de máquinas era suficiente. El Manzanillo perdió toda propulsión y energía eléctrica, comenzó a escorar violentamente hacia estribor, y el capitán Cardona dio orden de abandono de barco. Esta vez el hundimiento fue más lento, aproximadamente 22 minutos desde el impacto hasta el hundimiento final, permitiendo que 41 de los 49 tripulantes escaparan al agua. Los 8 muertos en la sala de máquinas nunca tuvieron oportunidad. El balance final de las 2 agresiones fue 33 marineros cubanos muertos y 30 sobrevivientes. El U-508 se sumergió y abandonó el área inmediatamente después de confirmar el hundimiento del segundo barco. Los náufragos de ambos barcos permanecieron en el agua durante 14 horas adicionales hasta que un cazasubmarinos estadounidense, alertado finalmente por la señal de socorro del Santiago de Cuba, que había sido captada por una estación costera en Cayo Hueso, llegó para rescatarlos. 2 sobrevivientes adicionales murieron durante esas 14 horas de exposición, elevando el total de muertes a 35. Sus nombres fueron registrados en los archivos de la Marina Mercante Cubana, pero nunca aparecieron en ningún monumento de guerra, en ninguna lista oficial de bajas militares, en ningún registro que les otorgara el estatus de hombres caídos en combate defendiendo la causa aliada. 9 meses después del doble hundimiento del Santiago de Cuba y el Manzanillo, el 13 de mayo de 1943, el SS Mambí navegaba a 130 millas náuticas al sureste de Cayo Hueso, transportando 6.200 toneladas de azúcar refinado destinado a las refinerías de Nueva York. El barco había partido de La Habana 36 horas antes y se encontraba en la fase más peligrosa de su travesía, el corredor entre las Bahamas y la costa de Florida, una zona donde la profundidad del agua permitía a los submarinos alemanes operar con libertad táctica total. A diferencia del Santiago de Cuba y el Manzanillo, que habían navegado sin protección armada, el Mambí llevaba a bordo 5 guardias armados estadounidenses del Servicio de Guardacostas, equipados con un cañón antiaéreo de 20 milímetros montado en popa y ametralladoras calibre 30 del modelo 1919. Esta protección defensiva era mínima, pero representaba el reconocimiento oficial de que estos barcos navegaban en zona de guerra activa. A las 16:40 del 13 de mayo de 1943, el SS Mambí navegaba a 120 millas náuticas al este de Florida, en ruta hacia Nueva York con una carga completa de azúcar refinado. El capitán Antonio Guzmán había completado esta travesía 18 veces en los últimos 14 meses sin incidentes.
Su barco, construido en 1926 en los astilleros de Newport News, Virginia, era uno de los más antiguos de la flota mercante cubana, pero había sido mantenido meticulosamente, y sus motores funcionaban con la precisión de un cronómetro suizo. Esa tarde del 13 de mayo de 1943 navegaba a 13 nudos bajo un cielo despejado, condiciones que normalmente se consideraban favorables para detectar visualmente periscopios o estelas de torpedos. Pero el U-176 del comandante, Rainer Dierksen, había estado siguiendo al Mambí durante 40 minutos, manteniéndose en el sector ciego directamente detrás de la popa del barco, una posición que ningún vigía podía observar sin salir completamente de su puesto y asomarse por la borda trasera. El U-176 era uno de los submarinos tipo 9C de la Kriegsmarine, considerados entre los más efectivos cazadores de mercantes, operando en aguas del Caribe durante 1943. Con un desplazamiento de 1.120 toneladas sumergido, armamento de 14 torpedos y capacidad para permanecer en patrulla durante 90 días sin reabastecimiento, estos submarinos representaban la tecnología naval submarina más avanzada disponible para Alemania en ese momento de la guerra. Su comandante, el capitán de corbeta Rainer Dierksen, tenía un historial operacional de 11 barcos hundidos y había desarrollado una especialización particular: ataques contra mercantes aislados en el Caribe. A diferencia de los ataques de manada que requerían coordinación de múltiples submarinos, Stats prefería la caza solitaria de objetivos individuales, metodología que maximizaba su tasa de éxito en aguas poco patrulladas. El 13 de mayo de 1943, 9 meses después del hundimiento del Santiago de Cuba y el Manzanillo, el SS Mambí navegaba a 120 millas náuticas al este de Cayo Hueso, transportando 1.200 toneladas de azúcar refinado con destino a Nueva York. Era un barco ligeramente más grande que los hundidos en agosto anterior, con una tripulación de 68 hombres, y por primera vez en un mercante cubano de esta ruta, llevaba 5 guardias armados estadounidenses a bordo. Estos guardias pertenecían al Servicio de Guardias Armados de la Marina Mercante, un programa establecido por el Departamento de la Marina para proporcionar defensa básica contra ataques de superficie de submarinos. Estaban equipados con un cañón de 3 pulgadas montado en la popa del barco y 2 ametralladoras calibre 50 en montajes de cubierta. En teoría, estas armas proporcionaban capacidad defensiva contra submarinos que atacaran desde superficie. En la práctica, contra un torpedo submarino no servían absolutamente para nada. El 13 de mayo de 1943, a las 16 horas y 22 minutos, el SS Mambí navegaba a 110 millas náuticas al este de Jacksonville, Florida, cuando el comandante Rainer Dierksen del U-176 lo detectó mediante escucha pasiva. El Mambí era un barco ligeramente más grande que el Santiago de Cuba y el Manzanillo, con un desplazamiento de 7.200 toneladas y una tripulación de 68 hombres. A diferencia de los barcos hundidos 9 meses antes, el Mambí llevaba a bordo 5 guardias armados estadounidenses equipados con una ametralladora calibre 50 montada en la popa y 2 ametralladoras calibre 30 en las alas del puente. Esta protección defensiva mínima era parte de un programa implementado por la Marina de Guerra estadounidense después de las pérdidas masivas de barcos mercantes en 1942. Los guardias armados tenían órdenes de disparar contra cualquier submarino que intentara atacar en superficie, forzándolo a sumergirse y complicando su aproximación de ataque. Pero contra un U-boat operando con táctica submarina estándar, esas armas defensivas eran prácticamente inútiles. El 13 de mayo de 1943, a las 16 horas y 40 minutos, el U-176 al mando del capitán Rainer Dierksen detectó al SS Mambí navegando a 120 millas náuticas al norte de La Habana. El barco transportaba 6.200 toneladas de azúcar refinado y una tripulación de 58 hombres, incluyendo 5 guardias armados estadounidenses destacados a bordo como medida de protección defensiva. Estos guardias, equipados con ametralladoras calibre 30 y fusiles Springfield, tenían órdenes de disparar contra cualquier submarino enemigo que emergiera en superficie. Pero un submarino sumergido atacando con torpedos
era invulnerable a ese armamento ligero, y Stats nunca tenía intención de emerger antes del ataque. El torpedo impactó a las 16:40, detonando en el compartimento de carga de popa. La explosión mató instantáneamente a 14 marineros que estaban trabajando en esa sección del barco, incluyendo a 3 de los 5 guardias estadounidenses. El Mambí comenzó a hundirse de popa, inclinándose a un ángulo tan pronunciado que los botes salvavidas de ese costado quedaron inaccesibles. El capitán Antonio Ferrer ordenó abandono inmediato, pero la velocidad del hundimiento superó la capacidad de evacuación. El barco desapareció bajo el agua en menos de 7 minutos. 23 hombres murieron en total, una cifra que incluía los 14 muertos en la explosión inicial, más 9 marineros que quedaron atrapados en compartimentos internos cuando el barco se hundió. Los 35 sobrevivientes fueron rescatados 6 horas después por un destructor estadounidense que había captado la señal de socorro. La muerte de los 5 guardias, armados estadounidenses en el Mambí, tuvo una consecuencia inesperada. Por primera vez, el hundimiento de un barco mercante cubano recibió cobertura en periódicos estadounidenses. El New York Times publicó un artículo de 200 palabras mencionando la pérdida del barco y específicamente destacando la muerte de personal militar estadounidense. Los 18 marineros cubanos muertos en el mismo ataque fueron mencionados como una cifra agregada sin nombres individuales. Esta disparidad en la cobertura ilustraba perfectamente la jerarquía implícita de valor que las autoridades y medios aliados aplicaban a las víctimas de guerra. Los muertos estadounidenses eran individuos con nombres, historias y familias dignas de mención pública. Los muertos cubanos eran estadísticas. 7 meses después, el de diciembre de 1943, el SS Libertad se convirtió en la 4ª víctima de los U-Boats alemanes. Esta vez el atacante fue el U-129 bajo el mando del capitán Hans Witt, operando en aguas al sur de Cayo Hueso. El Libertad era un barco relativamente nuevo, botado en 1938, con un tonelaje de 7.400 toneladas y capacidad para transportar cantidades de azúcar superiores a la mayoría de los otros mercantes cubanos. Su tripulación de 66 hombres era considerada una de las más experimentadas de la flota mercante nacional, con un capitán, Miguel Ángel Rodríguez, que había completado 43 travesías transatlánticas sin un solo incidente. Pero la experiencia no proporcionaba protección contra torpedos. El U-129 disparó una salva de 3 torpedos en secuencia rápida a las 22:15. 2 impactaron el casco del I-900 Libertad en puntos separados por aproximadamente 25 metros. Uno en la sala de máquinas, otro en el compartimento de carga central. La doble explosión destrozó la integridad estructural del barco instantáneamente. El casco se fracturó en 2 secciones que comenzaron a hundirse independientemente. Los marineros en la sección de popa tuvieron aproximadamente 3 minutos para evacuar antes de que esa porción del barco se hundiera. Los que estaban en la sección de proa tuvieron menos de 90 segundos. El capitán Rodríguez estaba en el puente cuando ocurrió la explosión. Sobrevivió al impacto inicial, pero murió cuando la estructura del puente colapsó durante el hundimiento. 25 marineros cubanos murieron esa noche. 11 sobrevivientes lograron alcanzar 2 botes salvavidas que flotaron a la deriva durante 18 horas antes de ser avistados por un avión de patrulla de la Guardia Costera estadounidense. Los sobrevivientes reportaron que varios hombres que habían escapado del barco murieron de hipotermia durante la noche, a pesar de que la temperatura del agua era relativamente templada, alrededor de 24 grados centígrados. La causa probable fue shock traumático combinado con agotamiento. Muchos de estos hombres habían estado trabajando turnos de 12 a 14 horas cuando ocurrió el ataque. Sus cuerpos ya estaban en estado de fatiga extrema, y el trauma psicológico del hundimiento aceleró el colapso fisiológico. El patrón de ataques contra barcos mercantes cubanos alcanzó su punto máximo en febrero de 1940, y con el hundimiento de 2 barcos adicionales en el espacio de una semana. Los nombres de estos I-900 barcos permanecen inciertos en los registros históricos. Diferentes fuentes identifican diferentes buques, y los archivos navales cubanos de ese periodo contienen inconsistencias.
Lo que está documentado con certeza es que ambos hundimientos ocurrieron sin pérdida de vidas, un resultado que los analistas navales atribuyeron a una combinación de factores. Los ataques ocurrieron durante horas diurnas con buena visibilidad, permitiendo que las tripulaciones vieran aproximarse los torpedos y tuvieran tiempo marginal para prepararse. Ambos barcos transportaban cargas parciales en lugar de bodegas completamente llenas, lo que ralentizó el hundimiento, y en ambos casos había barcos aliados en proximidad relativa que respondieron rápidamente a las señales de socorro. Pero estos dos hundimientos sin muertes no disminuyeron la cuenta total de vidas perdidas. Al final de la guerra, 75 marineros mercantes cubanos habían muerto en acciones directas de submarinos alemanes. Esa cifra representaba aproximadamente el 0,5% de la fuerza laboral total de 15.000 hombres empleados en la Marina Mercante cubana durante el período de guerra. Estadísticamente, era una tasa de mortalidad baja comparada con otras fuerzas navales mercantes. Los marineros mercantes británicos experimentaron tasas de mortalidad superiores al 3%, y los marineros de la Marina Mercante estadounidense perdieron aproximadamente 1 de cada 26 hombres durante la guerra. Pero las cifras agregadas ocultaban una realidad brutal. Para los hombres que tripulaban los 6 barcos que fueron hundidos, la tasa de mortalidad fue del 52%. Y a diferencia de sus contrapartes británicas y estadounidenses, los marineros cubanos muertos no recibieron reconocimiento oficial como bajas de guerra. Sus viudas no calificaron para pensiones militares. Sus hijos no recibieron beneficios educativos de veteranos. Sus nombres no fueron inscritos en monumentos de guerra. La clasificación burocrática era implacablemente simple. Eran personal civil que había muerto en accidentes ocupacionales durante tiempo de guerra. Que esos accidentes consistieran en ser atacados deliberadamente por submarinos militares enemigos, mientras transportaban carga estratégica militar, no alteraba su estatus oficial. El heroísmo, aparentemente, requería un uniforme militar para ser reconocido. 15 de mayo de 1943. Canal Viejo de Bahamas, a las 11:30. El teniente de navío Mario Ramírez Delgado comandaba el caza submarinos CS-13, una embarcación de patrulla costera de 38 metros de eslora, armada con cargas de profundidad y ametralladoras calibre 50. Su misión durante los últimos 8 días había sido patrullar el corredor entre Cayo Hueso y La Habana, exactamente la misma zona donde 2 días antes el U-176 había hundido al SS Mambí. Ramírez conocía personalmente a de los marineros muertos en ese ataque. 2 de ellos habían sido compañeros suyos en la Escuela de Formación Naval de Mariel en 1936. La guerra, que había parecido abstracta y distante cuando Alemania invadió Polonia en 1939, ahora tenía nombres, rostros y tumbas submarinas a menos de 100 millas náuticas de su puerto base. El CS-13 era uno de 12 cazas submarinos que la Marina de Guerra cubana operaba en aguas del Caribe durante 1943. Eran embarcaciones pequeñas, con desplazamientos de entre 110 y 160 toneladas, velocidades máximas de 18 nudos, y armamento que consistía principalmente en cargas de profundidad tipo K estadounidenses y ametralladoras pesadas montadas en cubierta. Comparadas con los destructores y fragatas antisubmarinas que las marinas británica y estadounidense desplegaban en el Atlántico, estas embarcaciones cubanas eran prácticamente juguetes. No tenían sonar activo para detectar submarinos sumergidos. Sus sistemas de escucha pasiva eran equipos hidroacústicos básicos que requerían que el barco detuviera completamente sus motores para poder captar algo, y su radio de acción operacional era de apenas 300 millas náuticas antes de necesitar reabastecimiento. Pero eran lo único que Cuba podía desplegar, y los hombres que las tripulaban las manejaban con una determinación que compensaba parcialmente las deficiencias tecnológicas. La estrategia antisubmarina cubana durante la Segunda Guerra Mundial estaba basada en una realidad brutal de recursos limitados. Cuba no poseía la capacidad industrial para construir destructores, no tenía astilleros capaces de producir fragatas de escolta, y no disponía de la tecnología para fabricar sistemas de sonar avanzados. Lo que sí tenía
Era conocimiento detallado de las aguas territoriales, marineros con décadas de experiencia navegando el Caribe, y una voluntad política de defender las rutas marítimas que conectaban la isla con el continente norteamericano. La doctrina operacional que el Estado Mayor Naval cubano desarrolló en 1942 reconocía explícitamente estas limitaciones. Los cazas submarinos cubanos no podían cazar activamente U-boats en aguas profundas, pero podían patrullar rutas predecibles, responder a señales de socorro, rescatar náufragos y, ocasionalmente, si las circunstancias eran extraordinariamente favorables, atacar submarinos enemigos que cometieran errores tácticos. El 15 de mayo de 1943, el teniente Ramírez estaba ejecutando exactamente ese tipo de patrulla. Su ruta lo llevaba en un patrón de zigzag a través del área donde el Mambí había sido hundido, operando bajo la teoría de que los comandantes alemanes frecuentemente permanecían en zonas donde habían tenido éxito previo, esperando objetivos adicionales. Esta teoría no estaba basada en inteligencia interceptada, ni en análisis sofisticado de patrones de ataque enemigos. Era simplemente sentido común marinero aplicado a la guerra antisubmarina. Si un pescador encuentra un banco de peces en determinada ubicación, regresa a esa ubicación. Si un submarino alemán hunde un barco en determinadas coordenadas, probablemente considera esas coordenadas como zona productiva de caza. La pregunta era si el CS-13 tendría la extraordinaria suerte de encontrar a ese submarino en un momento de vulnerabilidad. A las 14 horas y 42 minutos, el operador de hidrófonos del CS-13, un suboficial de nombre Enrique Montero, detectó un sonido anómalo mediante sus equipos de escucha pasiva. El CS-13 había detenido motores según el procedimiento estándar para permitir la escucha acústica, flotando silenciosamente en aguas relativamente calmas. Montero, que había trabajado como técnico de sonido en una estación de radio habanera antes de enlistarse en la Marina, tenía un oído excepcionalmente entrenado para distinguir frecuencias. Lo que estaba escuchando a través de sus auriculares no era el sonido de motores diésel de superficie que caracterizaban a los barcos mercantes, ni el batir distintivo de hélices de buques grandes. Era un sonido más sutil. El zumbido eléctrico característico de motores eléctricos submarinos operando a baja velocidad, combinado con el susurro hidrodinámico de agua fluyendo alrededor de un casco sumergido. Distancia estimada: menos de 1.900 metros. Rumbo: aproximándose lentamente hacia la posición del CS-13. El teniente Ramírez enfrentaba una decisión táctica con implicaciones mortales. Si el contacto submarino detectado por Montero era efectivamente un U-boat alemán, el CS-13 tenía una ventaja temporal. El submarino evidentemente no había detectado a la embarcación cubana todavía, probablemente porque sus sistemas de escucha pasiva no podían detectar un barco con motores detenidos. Pero en el momento en que el CS-13 reiniciara sus motores para maniobrar hacia posición de ataque, el submarino lo detectaría inmediatamente y podría sumergirse a mayor profundidad, acelerar o, peor aún, girar y atacar con torpedos. Los cazas submarinos como el CS-13 no tenían blindaje, no tenían compartimentos estancos significativos, no tenían capacidad de supervivencia si eran impactados por un torpedo. Un solo impacto destruiría el barco y mataría a toda la tripulación de 32 hombres, instantáneamente. Atacar a un submarino enemigo desde una embarcación tan vulnerable requería precisión perfecta, sincronización perfecta y una dosis considerable de suerte. Ramírez ordenó a su tripulación preparar 3 cargas de profundidad con configuración de detonación a 50 metros de profundidad, la configuración estándar para atacar submarinos que operaban a profundidad de periscopio. Las cargas de profundidad tipo K que el CS-13 llevaba contenían 136 kilogramos de tritonal cada una, explosivo suficiente para fracturar el casco de un submarino si detonaban a menos de 15 metros de distancia directa. El problema era la entrega. Las cargas tenían que ser lanzadas manualmente desde rieles en la popa del barco, lo que significaba que el CS-13 tenía que pasar directamente sobre la posición estimada del submarino, soltar las cargas en secuencia y rezar para que los cálculos de posición y profundidad fueran correctos. No había sistemas de guía,
No había computadoras de ataque, no había segunda oportunidad, o los cálculos eran correctos y el submarino era destruido, o los cálculos eran incorrectos y el CS-13 había revelado su posición a un enemigo letal que respondería con torpedos. A las 14:56, Ramírez ordenó reiniciar motores y avanzar a velocidad máxima hacia la posición estimada del contacto submarino. El CS-13 aceleró desde posición estacionaria hasta 18 nudos en aproximadamente 45 segundos, produciendo una firma acústica tan distintiva que cualquier submarino en un radio de 5 kilómetros la detectaría instantáneamente. Ramírez estaba apostando todo a la velocidad de reacción. Si alcanzaba la posición del submarino antes de que éste pudiera sumergirse a profundidad segura o girar para disparar torpedos, las cargas de profundidad tendrían oportunidad de impacto. Si el submarino reaccionaba más rápido, el CS-13 se convertiría en objetivo de torpedo navegando en línea recta y predecible, la peor posición táctica posible para una embarcación sin blindaje. El contraataque real no ocurrió en los términos dramáticos que las películas de Hollywood enseñaron a generaciones posteriores a imaginar. No hubo explosiones espectaculares, no hubo submarinos emergiendo destruidos, no hubo confirmación visual del enemigo. Lo que ocurrió fue esto. El CS-13 pasó sobre la posición estimada del contacto. Lanzó 3 cargas de profundidad en secuencia de 10 segundos entre cada carga, y las detonaciones ocurrieron aproximadamente 20 segundos después a 50 metros de profundidad. El operador de hidrófonos Montero, escuchando atentamente después de las explosiones, no detectó más sonidos de motores submarinos. El océano estaba silencioso. Ramírez ordenó al CS-13 permanecer en el área durante 3 horas adicionales, patrullando en círculos, buscando cualquier evidencia de que hubiera hundido un submarino. Restos flotantes, manchas de combustible, burbujas de aire escapando de un casco roto. No encontraron nada. Los registros de guerra cubanos clasificaron el incidente como contacto submarino posible, ataque ejecutado, resultados no confirmados. La verdad sobre lo que ocurrió ese día permanece en los archivos navales alemanes capturados después de la guerra. El U-176, el mismo submarino que había hundido al Mambí 2 días antes, fue declarado perdido con toda su tripulación el 15 de mayo de 1943. Su última transmisión de radio registrada fue el 14 de mayo, reportando su posición a aproximadamente 120 millas náuticas al este de Cayo Hueso. No respondió a comunicaciones posteriores. No regresó a su base. 52 submarinistas alemanes simplemente desaparecieron en el Caribe entre el 14 y el 16 de mayo de 1943. Los historiadores navales alemanes de posguerra, analizando los patrones operacionales y las últimas posiciones conocidas, concluyeron que el U-176 probablemente fue hundido por acción antisubmarina aliada cerca de las Bahamas el 15 de mayo de 1943. Los registros cubanos del CS-13 documentan un ataque antisubmarino en exactamente esa ubicación en exactamente esa fecha. Pero la Marina de Guerra cubana nunca reclamó oficialmente el hundimiento del U-176. No hubo confirmación visual, no hubo restos recuperados, no hubo prisioneros capturados. Bajo los estándares estrictos que las marinas aliadas aplicaban para acreditar hundimientos de submarinos, el ataque del CS-13 no calificaba como hundimiento confirmado. Permanecía como posible, término militar que significa exactamente lo que implica. Posiblemente ocurrió, posiblemente no, imposible verificar con certeza. El teniente Ramírez y su tripulación recibieron reconocimiento interno por acción antisubmarina ejecutada profesionalmente, pero no medallas, no menciones en despachos oficiales, no reconocimiento público. Habían posiblemente vengado al Mambí y sus 23 marineros muertos. Posiblemente habían hundido al cazador que había estado aterrorizando las rutas marítimas cubanas. Posiblemente habían salvado a futuras tripulaciones de futuros ataques. Pero el adverbio posiblemente no genera titulares ni monumentos. Y así, incluso el único contraataque potencialmente exitoso de Cuba contra los U-boats alemanes permanece envuelto en incertidumbre histórica,
Otro episodio olvidado de una guerra donde las contribuciones cubanas fueron sistemáticamente minimizadas o ignoradas. Los marineros del CS-13 continuaron patrullando el Caribe durante el resto de la guerra, rescatando náufragos, escoltando convoyes, buscando submarinos enemigos que cada vez aparecían con menos frecuencia a medida que la marea de la guerra giraba contra Alemania. Nunca supieron con certeza si habían hundido al U-176, pero continuaron navegando, lo cual era en sí mismo el contraataque más efectivo que podían ofrecer. Negarse a ser paralizados por el miedo, negarse a abandonar las rutas marítimas, negarse a permitir que los lobos grises alemanes interrumpieran el flujo de azúcar que alimentaba la máquina de guerra aliada. El 8 de mayo de 1945, cuando las campanas de las iglesias en La Habana repicaron anunciando la rendición alemana, María Escobar permanecía en su apartamento del barrio de Centro Habana, sosteniendo una carta oficial que había recibido 3 meses antes. La carta, firmada por un funcionario del Ministerio de Marina cuyo nombre era ilegible, expresaba el pesar del gobierno cubano por la pérdida de su esposo, el marinero José Escobar, muerto cuando el SS Santiago de Cuba fue hundido el 12 de agosto de 1942. El documento tenía exactamente 142 palabras. Incluía frases como sacrificio patriótico y servicio a la causa democrática, y concluía con una línea que María había releído tantas veces que podía recitarla de memoria. Lamentamos informarle que, debido a su estatus como empleado civil, no califica para beneficios de pensión militar. María tenía 30 años, 3 hijos menores de 12 años, y un trabajo como costurera que pagaba 42 pesos al mes, aproximadamente la mitad de lo que su esposo ganaba como oficial de cubierta en la Marina Mercante. La historia de María Escobar se replicaba en 70 hogares adicionales distribuidos por toda Cuba. 75 viudas, 212 huérfanos, incontables padres ancianos que habían perdido a sus hijos en una guerra, que técnicamente no era su guerra, porque Cuba nunca declaró formalmente guerra a Alemania hasta el 11 de diciembre de 1941, casi 6 meses después de que los barcos mercantes cubanos comenzaran a transportar carga estratégica a través de aguas infestadas de submarinos. Esta laguna legal, esta peculiaridad burocrática entre el estatus beligerante oficial y la participación operacional real, creó una categoría de víctimas que no encajaban en ningún marco existente de reconocimiento o compensación. Los hombres muertos en barcos mercantes cubanos, transportando azúcar para esfuerzo de guerra aliado, eran simultáneamente héroes de guerra y víctimas de accidentes laborales, dependiendo de qué oficina gubernamental revisara sus archivos. La matemática de la contribución cubana a la victoria aliada era irrefutable y está documentada con precisión en los archivos del Departamento de Agricultura estadounidense y el Ministerio de Comercio cubano. Entre enero de 1942 y agosto de 1945, la Marina Mercante cubana transportó 2.017.400 toneladas de azúcar refinado desde puertos cubanos hasta refinerías y depósitos militares estadounidenses. Esta cantidad equivalía a alimentar con raciones militares estándar a 500.000 soldados durante 3 años completos, o alternativamente, producir aproximadamente 840.000 toneladas de explosivos derivados de nitroglicerina, suficiente munición para todas las operaciones de bombardeo estratégico estadounidense sobre Alemania durante 1940 y 1000. En términos de calorías transportadas, los barcos cubanos entregaron aproximadamente 7.8 billones de calorías a la máquina de guerra aliada, energía que se convirtió en soldados marchando, tanques avanzando, aviones volando y municiones detonando. Para entregar esas 2 millones de toneladas, los 42 barcos de la Marina Mercante cubana navegaron colectivamente 399.600 millas náuticas en zona de combate activo. Esa distancia equivale a circunnavegar la Tierra en el Ecuador 16.3 veces, o navegar desde La Habana hasta Tokio y regresar 42 veces. Durante esas travesías, las tripulaciones cubanas rescataron 221 náufragos de barcos aliados hundidos,
marineros estadounidenses, británicos, noruegos, holandeses, hombres flotando en botes salvavidas o aferrándose a restos después de ataques de U-boats. Los capitanes cubanos desviaban sus rutas, arriesgaban exposición adicional a detección enemiga y empleaban tiempo precioso en operaciones de rescate que sus instrucciones oficiales no requerían. Lo hacían porque era lo correcto, porque eran marineros y los marineros rescatan a otros marineros, porque la guerra no había eliminado la humanidad básica que define la profesión marítima. Y el precio que pagaron por esa contribución fue 75 vidas. 75 marineros cubanos que murieron cuando torpedos alemanes destrozaron los cascos de sus barcos. 75 hombres que tuvieron entre 30 segundos y 6 minutos desde el momento del impacto hasta el momento de su muerte. 75 nombres que deberían aparecer en monumentos de guerra junto a pilotos, soldados, marineros militares y todos los demás que murieron defendiendo la causa aliada contra el fascismo. Pero esos nombres no aparecen en monumentos. Aparecen en archivos de compañías navieras, en registros de empleo del puerto de La Habana, en certificados de defunción clasificados como muerte accidental en el mar. La burocracia los convirtió en fantasmas, hombres que murieron en guerra, pero que oficialmente solo experimentaron accidentes laborales fatales durante un periodo de conflicto internacional. La comparación con los Liberty Ships estadounidenses hace esta injusticia aún más grotesca. Los Estados Unidos produjeron 2.710 Liberty Ships entre 1941 y 1945, barcos mercantes construidos específicamente para transportar carga de guerra. Cuando un Liberty Ship era hundido por acción enemiga, cada marinero estadounidense a bordo era clasificado automáticamente como baja de guerra. Sus familias recibían beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos de Guerra. Sus nombres se inscribían en el Registro Nacional de Muertos en Guerra y calificaban para entierro en cementerios militares con honores completos. Los marineros de la Marina Mercante estadounidense que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 9.500 hombres, fueron eventualmente reconocidos con estatus de veteranos en 1988, 43 años después del fin de la guerra. Fue un reconocimiento tardío, pero al menos llegó. Los marineros cubanos siguen esperando. La ironía final, la que hace que esta historia sea particularmente amarga, es que Estados Unidos compensó a Cuba generosamente por el azúcar que los marineros cubanos transportaron a través de aguas mortales. El precio que el gobierno estadounidense pagó por azúcar cubano durante los años de guerra era significativamente superior al precio de mercado internacional, aproximadamente 5.2 centavos por libra en lugar de los 3.1 centavos que prevalecían antes de la guerra. Esta prima de precios representaba un subsidio de guerra que transfería aproximadamente 220 millones de dólares adicionales a la economía cubana durante el período 1942 a 1945. El azúcar fue pagado. Las compañías navieras fueron compensadas por los barcos hundidos mediante seguros de guerra. Los ingenios azucareros prosperaron. Los exportadores acumularon fortunas. Pero las 75 viudas recibieron cartas de 1900, pésame y nada más. El almirante Samuel Eliot Morison, historiador naval oficial de Estados Unidos, escribió en su análisis de posguerra que Cuba había sido el aliado más útil de Estados Unidos después de Canadá. Era una evaluación extraordinaria viniendo del historiador naval más respetado de su generación, un hombre que había tenido acceso a todos los archivos clasificados de operaciones navales aliadas. Morison entendía, quizás mejor que cualquier otro analista de su época, que la cadena logística que alimentaba los ejércitos aliados en Europa dependía absolutamente del azúcar cubano, y que ese azúcar solo llegaba a destino porque marineros civiles cubanos aceptaban navegar repetidamente a través de aguas donde sus probabilidades de muerte violenta eran 17 veces superiores a las de un trabajador civil en tierra. Pero esa evaluación de Morison, publicada en 1946, no cambió ninguna política, no generó ningún reconocimiento oficial, no resultó en ningún monumento o pensión para las familias de los muertos. En los puertos de Estados Unidos y Gran Bretaña,
Existen monumentos a los marineros mercantes que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. En Liverpool, el monumento a los marineros mercantes lista 35.000 nombres de marineros británicos muertos. En Nueva York, el monumento a la Marina Mercante de Estados Unidos en Battery Park conmemora a los 9.500 marineros estadounidenses perdidos. Estos monumentos son visitados, mantenidos, honrados en ceremonias anuales. Escolares británicos y estadounidenses aprenden sobre el valor de los marineros mercantes que mantuvieron abiertas las rutas de suministro cuando submarinos alemanes amenazaban con estrangular a Gran Bretaña y cuando la logística determinaba el resultado de batallas en Europa. Es historia enseñada, recordada, transmitida a nuevas generaciones. En La Habana no existe ningún monumento comparable a los 75 marineros mercantes cubanos muertos en la Segunda Guerra Mundial. No hay placa conmemorativa en el puerto donde sus barcos zarparon hacia aguas mortales. No hay museo que documente su contribución al esfuerzo de guerra aliado. No hay currículo escolar que enseñe a estudiantes cubanos que su pequeña nación insular jugó un papel logístico crítico en derrotar al fascismo europeo. La historia simplemente desapareció, absorbida en el caos político de las décadas posteriores, olvidada en medio de revoluciones, exilios y transformaciones que reescribieron completamente la narrativa nacional cubana. Los marineros que murieron transportando azúcar para alimentar ejércitos aliados se convirtieron en notas al pie, en estadísticas sin nombres, en fantasmas históricos que nadie recuerda. Y quizás eso sea lo más trágico de todo. No es que estos hombres murieran, eso es la naturaleza de la guerra. Es que murieron realizando un servicio que fue reconocido como crítico por los más altos oficiales militares aliados. Murieron en la misma guerra que mató a 60 millones de personas y que generó bibliotecas enteras de historia militar. Murieron defendiendo valores democráticos contra totalitarismo fascista. Y aún así, lograron ser olvidados tan completamente que 80 años después, sus nombres son desconocidos incluso en su propio país. La historia tiene capacidad limitada de memoria. Algunas contribuciones son recordadas, celebradas, inmortalizadas en monumentos y libros de texto. Otras simplemente se disuelven en el olvido, no por falta de importancia, sino por accidentes de geografía, timing político y clasificaciones burocráticas. Los marineros mercantes cubanos, que murieron en la Segunda Guerra Mundial, entregaron su contribución, cumplieron su parte en 1930, derrotar a los U-Boats alemanes mediante el simple acto de continuar navegando a pesar del terror, y luego desaparecieron de la historia como si nunca hubieran existido. 2 millones de toneladas transportadas. 75 vidas perdidas. 0 monumentos. Esa es la aritmética del olvido.